Buenos días. ¿Listo? Por favor, guardamos los celulares. Listo, muchas gracias. Vamos a concentrarnos estos 45 minutos en este corto pero muy sentido homenaje que le vamos a hacer a nuestra patria Colombia. ¿Listo? La fecha del 20 de julio de 1810 es conocida por todos los colombianos por ser la que se identifica como el Día de la Independencia Nacional. Lo que indica la historia es que ese día ocurrió en Santa Fe, la capital del virreinato de la Nueva Granada, una revuelta en la que participaron prácticamente todos los habitantes de la ciudad y que tuvo como resultado la destitución de las autoridades españolas representadas en el virrey Amari Borbón. Además, se instituyó una junta de gobierno, acción que venía siendo solicitada al rey desde hacía un tiempo por varios patriotas criollos y sobre la cual se tenía una gran negativa a la petición. La instalación de la junta pretendía ser una solución a la crisis de gobierno que enfrentaba España por la invasión de Napoleón. De esta manera, las colonias aseguraban su autonomía frente a una posible invasión francesa. Cuando se instaló la Junta, no se buscaba la independencia de España. De hecho, el virrey Amari Borbón fue el presidente de la misma y en el acta que se redactó y firmó en la madrugada del 21 de julio de 1810, se juraba lealtad al entonces rey de España, Fernando VII. La idea de la independencia absoluta comenzó a rondar después en algunos de los criollos que lideraban el movimiento independentista y el acta que proclamó la independencia de España se firmó el 26 de julio de 1810. En ella se desconocía la autoridad del Consejo de Regencia sobre el virreinato de la Nueva Granada. Por esa razón, cuando entró a Santa Fe Antonio Villavicencio el 1 de agosto, no se recibió en calidad de enviado del gobierno español. Se tiene entonces que el mismo año en que los patriotas inician el proceso de independencia con los acontecimientos del 20 de julio, es el inicio de una serie de guerras y enfrentamientos entre hermanos, que se conocieron como la Patria Boba, y frente al ejército realista español. Situación que aún debería durar varios años para culminar con la victoria independentista definitiva en la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Segundo, entrega de menciones de honor. La responsabilidad y el compromiso son valores imprescindibles para lograr nuestros objetivos. El día de hoy queremos resaltar el trabajo de los estudiantes que se destacaron por su compromiso y responsabilidad académica durante el segundo periodo y que merecen hincar el pabellón tricolor. Ellos son. Les pido por favor que los que vayan nombrando vamos saliendo y nos vamos parando aquí al frente para poderles poner las medallitas. Sexto 1, Carol Isabel Martínez Cardona. Sexto 2, Ana Sofía Villada Giraldo y Mariana Gómez Quiseno. Sexto 3, Ani Sofía López Peña. Sexto 4, Maximiliano Mayaca y Emanuel Echavarría Miranda. 7-1, Violeta Gloriante Gil. Séptimo 2, Matías Murillo Aristizábal. 7-3, José Antonio Sierra. Octavo 1, Isabela Guisao Castaño. Sexto 2, Silvana Múnera. Octavo 2, perdón. Noveno 1, Sofía García Taborda. Noveno 2, Sebastián Alexis Guisao Urrego. Décimo 1, Carolina Marín Ramírez. Décimo 2,
García. 11-1, Juliana Osorio García. 11-2, María Alejandra Aguirre. Un fuerte aplauso para nuestros compañeros, por favor. Algo que nos caracteriza a los colombianos, o que nos debería caracterizar como colombianos, es el orgullo patrio. Es por ello que a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde se suele escuchar el himno nacional en las emisoras y en la televisión. Una costumbre desde 1995 que se instituyó por ley. Entonar el himno nacional es una forma de reconocernos como colombianos y de valorar una historia de lucha y valentía de los autores de la independencia y otros personajes que hacen parte de la historia nacional. Por favor, en silencio, nos vamos a colocar de pie para entonar las notas del himno nacional.
nos podemos sentar. Bueno, dijimos sentar, no ponemos a hablar, muchachos. Si no colaboramos con el silencio, nos vamos a decir, nos toca quedarnos hasta que terminemos. Entonces, entre más tiempo perdamos pidiendo silencio, más nos vamos a demorar para salir. ¿Listo? Cuarto, recuento sobre nuestra historia. La historia de Colombia hace referencia a los procesos que han marcado el devenir histórico de la actual República de Colombia. Un país americano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2.700.408 kilómetros cuadrados y una población de 50.372.424 habitantes aproximadamente. A continuación, vamos a recordar nuestro camino como nación a través del siguiente recuento histórico. Ahorita pasa por la maleta de séptimo. ¿O le han enseñado la historia de Colombia? No. ¿No se acuerdan? Bueno, nosotros les vamos a resumir la historia de Colombia en 6 o en 5 minutos. Como yo sé que casi nadie se acuerda de la historia de Colombia, quiero primero que todo desmentir un mito que no sé por qué desde chiquitos lo tenemos como en la cabeza. Que Cristóbal Colón fue el primero que pisó Colombia. Y eso verdaderamente no es. ¿Quién fue el primero que pisó Colombia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El que me diga alguna persona que le ponga 5 asociados. Nadie sabe. Vengan acá a ver quién sabe. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Bueno, entonces voy a contar. No, lo El primero que pisó Colombia se llama Alfonso de Ojeda, en 1499, para que lo tengan en cuenta, cultura general. Después de eso, en 1530 se creó lo que es Cartagena de Indias. Este pueblo en esas épocas era uno de los más grandes de la economía de Sudamérica. ¿Qué pasó? Después vino el virreinato de Felipe V, por ahí en 1670 al 80, y se instauró como Santa Fe, capital del virreinato. Después de todo ese virreinato trajeron los africanos, que con nuestros ancestros que son los indígenas, nos esclavizaron, y después de todo eso vino la primera revolucionaria llamada Manuela Beltrán con la revolución comunera. Después de todo esto ya se empezaba a oír en las calles que iba a haber una independencia, y finalmente en 1810 como Bolívar junto a otros criollos se desplegó con la famosa historia del Fernando de la independencia de Colombia. Pero después de eso uno se tendría que poner a reflexionar y a filosofar, y verdad después de esa independencia nosotros somos independientes. Nosotros somos independientes. ¿Sí o no? Por acá me dicen que sí, por allá me dicen que no. Que no. Pues después de esa independencia, pues
proyectos tenían como objetivo luchar por la justicia y el cambio político de Colombia, pero su lucha también llevó a la violencia y a la guerra. También está la constitución urbana, la era de los papeles de la droga, que estuvo desde 1970 hasta 1990. Durante la década de 1970 y 1980, los papeles de la droga fueron principales de por el poder político y muchos otros factores. Entonces nosotros como buenos colombianos deberíamos hacernos la pregunta, y como grandes pensadores críticos deberíamos hacernos la pregunta, ¿será que nosotros somos independientes? Y no solo hablemos de Colombia, si Colombia en verdad es independiente, sino que hablemos de nosotros mismos, porque el cambio empieza por nosotros mismos. Si en verdad nosotros somos independientes, si en verdad no somos dependientes, por ejemplo, de los celulares, de las redes sociales, que Pues acá suspensión y todo, Víctor, si quieres, se la muestro para. Muchas gracias a Juliana y a Laura por este recuento que nos hicieron. A continuación, vamos a aprovechar este momento para ver una acción performativa que va a presentar el Semillero de Arte y Literatura.
de Líbano, Córdoba. Se caracteriza por ser una mujer delicada, estudiosa e interesada en ayudar a las demás personas. Ha sido la personera de la institución, liderando y haciendo parte de grupos y semilleros que representan y posicionan a la institución en los lugares más importantes de la ciudad. Malena Hernández gusta de practicar algunos deportes como el patinaje. Además, desea estudiar ingeniería ambiental. La señorita Colombia tiene un traje bello azul con finas flores que adornan una cola de sirena que representa el color del cielo y del mar. El traje es de una colección exclusiva del famoso diseñador italiano Silvio Berlusconi. Sus medidas son 90, 60, 90 y su altura de 1,78. Un aplauso para la señorita Colombia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Independencia o como el perro define a su amo. Este no es un texto fatalista, sin sentido, ni desesperanzador. Por el contrario, depende de estas cortas líneas que centró la atención de las falacias históricas que durante décadas se han enseñado en diversos lugares de la producción de la sostenibilidad. La escuela, uno de ellos, la manera de cómo se desea que encontremos la atención en dichas falacias. No es cuestionar solo las verdades históricas enseñadas, sino mirando cómo en la actualidad nosotros nos relacionamos con estas y en la manera como a diario vivimos de modo imperceptible, quizás creando dependencias en diversos contextos humanos, que a todas luces tornaría ridículo cualquier tipo de conmemoración patriótica en torno de la nación de independencia y libertad. Sí, quiero hacer un paréntesis en el texto. Cuando estábamos escribiendo el texto sabíamos que muchos lo iban a escuchar y eso prueba el contenido del texto, o sea, que la gente no escuche prueba el contenido de lo que se está diciendo acá, porque amar y pensar no se puede obligar, aunque la actitud de escucha sí sea importante. Cierro el paréntesis. Ayer, 20 de julio, en muchos lugares del país se conmemoró la independencia de estas tierras, que tras el triunfo sobre el Reino de España pasó a llamarse la Gran Colombia, y que a través del tiempo tuvo diversos nombres y límites geopolíticos. La conmemoración no está mal, ni hay nada en contra de ella. Sin embargo, nos llama la atención que después de 213 años del grito de independencia y del famoso Febrero de Llorente, y 204 de consolidarse la independencia, hoy, quienes intentamos ser sensibles con la realidad del país, no vemos que 2 siglos hayan sido suficientes para hablar de un país realmente independiente, libre y soberano, o dicho de otro modo, un país con personas independientes, libres y soberanas. Ahora, es cierto que de nosotros, entre comillas, los ciudadanos comunes y corrientes, no dependen muchas tareas y responsabilidades, que sí dependen de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. No obstante, sí tenemos la responsabilidad de gobernar nuestras propias vidas, desde las bases de la ética, la política y la estética, que nos permitan aspirar a una mejor sociedad. Para ello es indispensable preguntarnos si las instituciones sociales están preparadas para formar personas con las bases anteriormente referenciadas, y si en nuestro caso, en el PESA, cada uno de nosotros está preparado para eso. Con base en lo anterior, preguntémonos entonces, ¿independencia de qué? Porque en las calles de las ciudades y los pueblos del país, lo que se vio ayer fue la muestra y gala del poderío institucional, lo cual no es que sea un problema, pero por contraste, podríamos preguntarnos si en un país con los índices de pobreza, impunidad y desigualdad, es comprensible que un hecho histórico como este y otros más terminen convirtiéndose en un espectáculo mediático
que al fin de cuentas termina entreteniendo a cuanto incauto y ocioso del pensamiento que anda por ahí contagiando con el virus de la ignorancia, la indiferencia a la estupidez, a otros con la misma actitud, sean estos últimos conscientes o inconscientes. Somos pues una especie que, a falta de prisiones físicas y simbólicas, nos inventamos cada vez más los lugares de captura de las subjetividades, con la pretensión de vivir, tal vez, en medio de las realidades que nos generan falsas seguridades, ideales de vida o maneras exitosas de vivir. ¿Qué es eso de una vida exitosa? ¿Acaso no es un invento de algunos que se sienten autorizados para decirle a otros cómo se debe vivir? Y preguntémonos, ¿quién los autorizó a realizar tal acción? Kundera, el escritor franco-checo, en su célebre novela La insoportable levedad del ser, de 1984, nos dice que, entre comillas, el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes, ni de enmerarla en sus vidas posteriores. Lo que nos puede sugerir que todo lo humanamente conocido, incluso las matemáticas, que se dice que son exactas, solo son posibles de manera provisional y en tal caso pueden ser refutables. En síntesis, todo conocimiento humano es debatible, cuestionable y verdadero, pero de cierta manera provisional. Puede ser una semana, un año, un siglo o hasta miles de años. En este sentido, podríamos pensar en las formas sutiles contemporáneas de la caverna de Platón, que nos impide pensar, aquella historia clásica que habla de los hombres encerrados en una cueva, entretenidos por unas sombras que los llevan a pensar que eso es lo único conocido como la vida. Nuestras sombras actuales se sirven con la sutileza necesaria para hacernos creer que vivimos libres, en un modo que desde hace aproximadamente 2 siglos y medio nos tiene cada vez más imbuidos en una borrachera existencial que nos impide pensar de manera crítica en medio del frenesí de consumo utilitarista. Hoy en día, las prisiones simbólicas son tan peligrosas o más que aquellas más horras medievales o cárceles europeas del siglo XVII y XVIII, que sirvieron de base para que autores de la filosofía contemporánea, Foucault, por ejemplo, nos invitarán a pensar que la producción del pensamiento del ser humano, las subjetividades han pasado por el control, dominio y producción del cuerpo. No es fortuito que en la actualidad el consumo de imágenes donde el cuerpo es centro de atención sea cada vez más un lugar de dependencia existencial, el respeto. Podemos revisar la obra sobre la fotografía de la crítica literaria. Susan Sontag, sufrimos porque no entramos en las modas dominantes que nos impone vivir mediante de lo que piensa la masa, una moral de rebaño que nos viene encima impidiendo que podamos siquiera atrevernos a pensar por nosotros mismos. Independencia de que, cuando en nuestros propios barrios, eso de propios es discutible. No podemos caminar tranquilos por miedo a que una bala perdida nos vuele la existencia en un millón de partículas. Nos aniquile la vida en medio de la indiferencia en que les viene la muerte a través de las cifras y datos de las estadísticas que pueden ser manipuladas y exhibidas por pseudopolíticos que solo piensan en los contratos que pueden aprovechar para enriquecer sus cuentas personales. No vamos a dar ejemplos. Basta con que revisen las vidas y gestiones de los gobernantes de estas ciudades hermanas, Medellín y Bogotá, para que entendamos que la independencia es una noción conceptual e histórica que, del mismo modo en que olvidamos los problemas sociales con un partido de fútbol, acude a tramas emocionales para al final defender como perros al amo que nos jala la cadena
una moral de esclavos, dirían algunos desde la filosofía. Muchachos, gracias a los que escucharon. Último parte. Muchachos, profesores, directivos, que valga la pena este evento para pensar por lo menos cuáles son las cadenas que a diario nos hacen ser dependientes e impedidos para pensar por nosotros mismos. Pero no desde donde enuncian algunos cuando afirman hacer algo, pero de dientes para afuera. Para cerrar esta línea reflexivas, queremos contarles que hace poco estuvimos como invitados en un foro de filosofía en un prestigioso colegio de la ciudad. Por cierto, fuimos bien atendidos y cuidados. No obstante, tenemos la impresión de que hay quienes piensan que pensar solo es posible en eventos, foros, congresos y cuanta conmemoración se nos pueda ocurrir. Ojalá en EFESA no terminemos siendo o continuemos siendo los que hablamos de eventos de ese tipo o de proyectos especiales para hacer que seamos más tolerantes, escuchemos mejor, pensemos más, respetemos más, entre otras acciones, cuando en la realidad de la cotidianidad escolar y de las clases no intentamos ser tolerantes, escucharnos, pensarnos y respetarnos. Finalmente, deseamos que estas palabras mueran con este acto cívico, ojalá sean tan problematizadoras para seguir conversando en las clases, con las familias y en cualquier espacio de diseño. No siendo más, apunten. ¿Listos? ¡Fuego! Muchas gracias. Muchas gracias al semillero de arte y literatura y al profe John Jairo por esta reflexión. Como dijo el profe, ojalá no se quede simplemente en la recordación de la explotada de las bombas, sino en todo lo que ellos nos invitaron a reflexionar. A continuación, vamos a hacer un pequeño homenaje a las mujeres que fueron importantes dentro de lo que fue el proceso de independencia. Muchas de ellas olvidadas porque en esta sociedad machista no se ha reconocido su papel. Pero que cuando hacemos un recuento de nuestra historia, nos damos cuenta que ellas fueron fundamentales también para que se diera el proceso de independencia. Entonces invitamos a las compañeras Evelyn González y Valentina Blanco para que nos cuenten un poquito sobre ellas. Las mujeres juegan un rol fundamental en el proceso de la independencia de Colombia, y muchas de ellas se destacaron e hicieron historia. El proceso de la independencia de Colombia tiene como gran protagonista a las mujeres, que consiguieron que lucharon y tuvieron roles fundamentales en la liberación y en la educación. Policarpa Salabarrieta, la espía, una de las mujeres más representativas de la época emancipadora de nuestro país. La Pola, como era conocida, luchó por la libertad del pueblo, desacatando al gobierno español y ayudando en secreto a las tropas libertarias de Simón Bolívar. Policarpa se volvió espía del ejército impresionista, intercambiaba mensajes y reclutaba jóvenes para sumarnos a la causa del libertador. Sus movimientos fueron descubiertos y fue fusilada en la Plaza Mayor de Santa Fe, el 14 de noviembre de 1817. Manuela Sáenz, la Libertadora. Conocida como la Libertadora del Libertador, esta quiteña fue protagonista en las gestas libertadoras que encabezó Simón Bolívar. Señalada por su actitud que no encajaba con las demás de la época, rebelde, extrovertida y separada de su primer marido. Es una de las mujeres más importantes de la época en participadoras de América del Sur. Matilde Anaray, la protectora del ejército. Residida en el municipio de Socha en los días que sucedieron a la batalla de Boyacá. Es recordada por haber liderado a sus 13 años el acto en el que fueron convocados a la iglesia cientos de feligreses que ofrecieron su ropa al ejército del libertador Simón Bolívar. Manuela Becerra, la revolucionaria.
Reconocida como la primera mujer que encabezó la lucha revolucionaria en Colombia, las reformas borbónicas impuestas en la Nueva Granada. A finales de 1700 incluían una serie de impuestos, entre los que se encontraba el impuesto por la armada de Bartolomé, que recayó sobre los productos básicos de la canasta familiar. El 16 de marzo de 1781 fue fijado el edicto que informaba el nuevo impuesto y ella sorprendió a todos sus vecinos. Al arrancar el comunicado mientras gritaba: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Con este acto se dio origen a la rebelión comunera. Manuela Sanz de Santa María, la aristócrata. Fue una de las aristócratas más conocidas de la Nueva Granada. Cuando comenzaron a impulsarse grupos de opinión pública, liderados por personajes como Antonio Nariño y Francisco José de Caldas, Manuela fundó un grupo conocido como la Tertulia de Buen Gusto, en el que se conversaba principalmente sobre literatura. Con el tiempo, los temas políticos e ideas revolucionarias también tuvieron lugar en estas reuniones. Juana Velasco de Galo, la heroína de Coca. Conocida como la heroína de Coca, doña Juana fue vital para las tropas de Simón Bolívar. En días previos a la batalla de Boyacá, al liderar un inmenso grupo de mujeres brujas, quedó con el ejército del libertador de camisas y pantalones, atendiendo las dificultades que estos hombres enfrentaban en su travesía bajo el río boyacense de la época. Además de la ropa, esta mujer le regaló a Simón Bolívar su caballo, el muchacho, con el que el libertador resultó vencedor en la batalla de Boyacá. Antonia Santos, la luchadora, protagonista fundamental de las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Santos preparó el primer grupo de revolucionarios independentistas que funcionó en el Socorro de Santander. El 16 de julio de 1819 fue sentenciada a muerte por conspirar contra la ley, y el 28 del mismo mes fue fusilada en la plaza del Socorro junto a varios de sus compañeros de lucha. Simona Duque de Alzate, comprometida con la causa de independencia. Su generosidad con la causa empacatadora de nuestro país fortaleció su nombre, principalmente en la región antioqueña de donde ella es originaria. Nacida en Marinite, Simona es conocida por su ofreció a 5 de sus 6 hijos al general José María Córdoba para integrar las filas de su ejército, luego de que este llegara a Antioquia tras obtener la victoria en la batalla de Boyacá. Muchísimas gracias por su atención y con esta lectura damos por finalizada en honor de ellas las heroínas de la Independencia de Colombia. Muchísimas gracias. En Colombia existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, entre otros. Entre la riqueza musical de nuestro territorio encontramos el porro, un ritmo cadencioso, sereno, contundente y bailable parecido al son y al paseo. El porro marcado, más conocido como el porro paisa, se baila y se escucha en el valle de Aburrá. Si bien es la misma música que se escucha en el resto del país, se baila distinto. Y eso hace la diferencia. En el resto de Colombia se baila como una cumbia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra pareja de baile que nos va a deleitar con un porro